Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Entonces, estamos hablando acerca del diezmo y de la ofrenda. Tomemos en cuenta de que el diezmo nació en el corazón de un hombre agradecido. Fue en el corazón de Abraham. La palabra de Dios dice que cuando Abraham regresó derrotando a los reyes que se llevaron cautivo a su sobrino Lot, regresó muy feliz porque Dios le había dado victoria. Y en ese agradecimiento, al mismo tiempo, salió al encuentro Melquisedec, sacerdote para siempre. Dice la palabra que Melquisedec bendijo a Abraham y Abraham le dio los diezmos de todo lo que Dios le había bendecido. En el tiempo aún de la gracia, Abraham dio los diezmos. Luego el Señor dio por ordenanza en la ley que se practicase esto de los diezmos. ¿Pero con qué fin? Deuteronomio capítulo 14, verso 22 y 23 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiese tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Los diezmos y las ofrendas, las primicias, eran para compartir juntos, comer juntos en el lugar que Dios escogiere, para aprender a temer a Jehová nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Dios no necesita los diezmos y las ofrendas. Quien necesita es su pueblo, pero debe ser administrado conforme a la palabra de Dios. No es para que se enriquezcan unos solamente, aprovechándose los dueños y los jefes de las religiones y de las denominaciones, sino que es en realidad para compartir. Tampoco es para edificar templos, no es para erigir en estos tiempos tantos edificios y gastar ese dinero en esos lujos, sino que es verdaderamente para compartir. Porque en el verso 28 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Debían en el tiempo pasado de los antepasados compartir con los levitas, el sacerdocio levítico. Pero en estos tiempos comprendemos que el sacerdocio levítico se ha concluido con el sacrificio que Jesús presentó en la cruz. Porque los sacrificios que presentaban los sacerdotes de tiempo levítico, de los levitas, dice que no podían hacer perfectos a las personas con los sacrificios que ellos hacían. Entonces, ese sacerdocio, el Señor lo concluyó con la venida de Jesús, porque dice: con una sola ofrenda hizo perfectos a los santos una vez y para siempre. Así es que el sacerdocio levítico ha concluido, ya no tenemos a los levitas, pero sí tenemos al extranjero. Sí los tenemos a los huérfanos, a las viudas. Sí los tenemos, porque aquí dice: vendrá el extranjero, el huérfano, la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Los diezmos, las primicias, las ofrendas, en realidad son para tener una buena comunión los unos con los otros y para compartir los unos con los otros. Porque los apóstoles, en el tiempo de la gracia, después de que Jesucristo ascendió al cielo, participaron de este ministerio tan precioso y administraron de esta forma. Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Justamente ellos estaban haciendo
lo que Dios quería que su pueblo hiciese. Porque también dice en Hechos capítulo 2, mismo verso 44 hasta el 47, dice que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta obra, pues sin duda, era realizada por la guía y dirección y el convencimiento del Espíritu Santo. Así hoy día también el Espíritu Santo puede convencernos de dar una ofrenda, de dar el diezmo o de dar lo que el Espíritu Santo produzca en nuestro corazón, y esa es la propuesta de nuestro corazón. Debe ser para esta comunión tan preciosa. Verso 46 dice: y perseveraban unánimes cada día en el templo, cuando el templo aún estaba en pie, antes de que, porque ahora dice la palabra que no quedará piedra sobre piedra y ese templo ya no existe. Pero ahora dice que nosotros traigamos ese diezmo y comamos en el lugar donde que Jehová nuestro Dios escogiere para poner ahí su nombre. El Señor Jesús nos da esa aclaración cuando dice: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ese es el lugar propicio donde que podemos, de lo que Dios nos ha bendecido, sacar la ofrenda, sacar el diezmo, lo que se propongamos en nuestro corazón, y vamos a empezar a hacer la obra de Dios sin miedo, sin temor al qué dirán los jefes de las religiones y de las denominaciones. Yo sé que los jefes de las religiones y de las denominaciones no van a estar de acuerdo con esta predicación que el Señor me ha mandado a hablar. Porque esta predicación es verdadera, es bíblica. No debemos de temer. Dios siempre ha querido que se practique esto. Jesús lo practicaba, los apóstoles practicaron, la iglesia primitiva practicó, pero todo eso fue quitado, esa práctica, ese evangelio de Jesús, por las falsas religiones y las falsas denominaciones. Es tiempo que volvamos a las sendas antiguas, a practicar lo que a Dios le agrada que practiquemos, para ser bendecidos en gran manera. Porque dice: perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con las ofrendas y los diezmos. Que alabemos a Dios y tengamos favor con todo el pueblo, no solamente con los hermanos de la iglesia. Estoy seguro que si empezamos a hacer esto, Dios va a hacer que abunde esa ofrenda para compartir con los más necesitados. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En estos días da mucha tristeza. Hay mucha gente que al ver ese avivato de muchos jerarcas, muchos jefes de las religiones y denominaciones, cómo se enriquecen y cómo solamente están ellos velando por sus religiones y denominaciones para tener sus religiones y denominaciones bien solventadas, bien económicamente, mientras que abandonan la causa de la viuda, del huérfano y del extranjero, descuidando así lo que Dios quiere que hagamos. Mucha gente se ha alejado de las religiones y denominaciones, y por eso es que hay muchas religiones y denominaciones. Tienen que hacer de todo lo que ellos inventen para tratar de ganar un ferigrés. Sí, ahora están haciendo shows, están haciendo teatros, están trayendo cantantes cristianos, están trayendo payasos, están trayendo coreografía, están haciendo espectáculos, están proyectando películas, están viendo 1000 formas para tratar de ganar feligreses. Pero la iglesia primitiva, solamente practicando esta comunión, compartiendo con la viuda, con el huérfano, con el extranjero, teniendo favor para con todo el pueblo, dice la palabra que el Señor mismo se encargará de añadir a la iglesia los que habían de ser salvos. San Juan capítulo 12, 8 dice que a los pobres siempre los tendremos, dijo el Señor Jesucristo. Proverbios 14, 21 dice
peca el que menosprecia a su prójimo. La iglesia debe practicar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar al prójimo. Dice, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Queremos ser ese pueblo feliz y verdaderamente bienaventurado, sin hipocresía? Necesitamos practicar lo que Dios quiere que practiquemos. Porque el libro de Romanos capítulo 15, verso 26 también dice que ellos practicaban así lo que aprendieron de Jesús, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda, y esa ofrenda era nada más y nada menos que para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Incluso se ayudaban de iglesia de una provincia a la iglesia de otra provincia. Estaban unidos y se ayudaban las unas de las otras. Hoy vemos ese egoísmo religioso denominacional. Cada iglesia, cada denominación jala para su molino. Hacen 1000 actividades, pero solamente dentro de sus 4 paredes. Dios quiere que la iglesia sea una sola iglesia en el mundo, pero que empecemos a reunirnos en las casas, de 2, de 3, de 4, de los que quepan en una casa, y empezar a practicar esta administración de los diezmos y de las ofrendas, compartiendo con los más necesitados. Que Dios les dé sabiduría para hacer su voluntad.